Muy buenos días, estimado grupo de Tierra Prometida. El día de hoy vamos a hablar eh, la diferencia entre soltar y cuando no hemos soltado y en realidad estamos como en el ego, en la soberbia, en el orgullo, etcétera. Entonces, iniciemos con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor bendito, te damos gracias por este momento y te pedimos en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu nos llene, nos dirija, que hable a través de nosotras y que podamos llegar a las personas que tú quieres que lleguemos. Gracias por todo lo que nos das a nosotros y a todo el ministerio y te pido que sigas obrando en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, un ejemplo podría ser cuando digo... No, pues ya no voy a orar por mi marido porque ya Dios se lo entregué a Dios, él ya sabe, ya no tengo que estárselo pidiendo 10 veces, él ya sabe pues cuál es la intención. Yo confío en él. ¿Qué piensan de eso? Realmente cuando decimos esas palabras, ¿qué piensan ustedes que es soltar? O sea, porque cuando decimos esas palabras, estamos creyendo que estamos soltando, que eso es soltar. Pero para ustedes, mujeres que están en esta lucha, ¿eso es soltar? O sea, quiero que ustedes me digan su perspectiva. Cuando alguien dice esas palabras, ¿eso realmente es soltar? O sea, soltar en la gracia de Dios, se podría decir, porque hay muchos tipos de soltar, ¿no? Y ahorita el mundo está lleno es que tienes que aprender a soltar, es que tienes que soltar, sí, sí, pero ahorita estamos hablando de que las que estamos aquí es porque queremos y anhelamos una restauración matrimonial y porque el Señor nos habló al corazón y estamos siendo obedientes, ¿no? Al estar aquí en esta lucha. Pero, ¿qué es soltar mediante la gracia divina? Para ustedes, ¿qué son esas palabras que muchas veces las luchadoras llegamos a decir? ¿Qué significan? ¿Realmente es soltar mediante la gracia de Dios? Quiero escuchar su opinión. Yo creo que es algo así como muy difícil. A mí en lo personal me ha costado mucho trabajo porque luego crees que soltaste y pasan determinada situación y ya estás otra vez metiendo las manos y queriendo tener control de las cosas. O como ves que no sucede, se te hace fácil decir, bueno, déjame, yo le digo que no se vale que haga esto y esto, o voy a poner límites y no lo voy a aceptar en la casa. Entonces, Ujú, ahí realmente no estás soltando. O ujú, cuando andas investigando, tampoco andas soltando. ujú. Entonces, creemos que soltamos y tenemos las ganas de soltar, pero es muy fácil que volvamos a caer en el pecado de controlar. Ujú. Bueno, a mí sí me pasa, la verdad. Yo pienso que ya cuando dices no, ya exacto, ¿no? O sea, pensamos que estamos soltando cuando decimos así, pero en realidad tal vez sea protegerte de ya no quiero sentir esto, ya no quiero seguir sintiendo feo, entonces pues ya si siento feo cuando rezo y siento feo y me duele porque pienso que no está pasando nada, entonces pues ya se lo dejo a Dios y ya, pero yo creo que más bien estás protegiéndote porque ya no quieres seguir sufriendo. Y no estás soltando porque sigues teniendo ese dolor en el corazón y aunque digas que ya no lo sigues sintiendo y te sigue frustrando y te sigue molestando y entonces, O caes como en una falsa resignación. ajá. Exacto. Ya lo que Dios quiera cuando Dios quiera, pero ¿y Ujú. tú qué estás haciendo para eso? Te Es que yo estás, creo que, por ejemplo, se necesita mucho que nos conozcamos primero nosotras mismas, porque cada persona tenemos apegos distintos. O sea, a lo mejor a una persona no le genera tanta angustia o tanto estrés estar checando qué está haciendo, dónde está, como a otra. A lo mejor esa es como, digamos, la patita de palo de otra. Y a lo mejor, pues como cada circunstancia es distinta, creo yo que soltar no tiene que ver con el dolor, porque siempre lo relacionamos con que ya me duele menos, entonces ujú, ya lo solté. Y no, porque una separación, mientras estemos lejos y que mientras nuestro esposo no esté en la verdad
y en la vida, que es Cristo, te va a doler, esté a tu lado o no esté. Entonces, el soltar es quitarte esa codependencia emocional a la persona y decir, Señor, me sigue doliendo, pero que tu divina voluntad se cumpla en mi vida. Y si tengo que seguir sufriendo y este sufrimiento ofrecido a ti, encaminado hacia la santidad, pues a lo mejor esta es la manera en que me estás purificando y estás purificando mis acciones y me estás haciendo crecer en virtud, pues adelante, porque Él me va a dar también las herramientas y dejar de ver un poquito el lado del pródigo. O sea, creo que eso sí es importante, que no me enganche yo emocionalmente con su estado. Ujú. Yo creo Entonces, que, perdón, es como, o sea, nosotras mismas nos damos cuenta porque es como una ansiedad, ¿no? O sea, cuando nos empieza a dar la ansiedad de, le tengo que decir, o va a venir, o dónde estará, o y si se llevan los niños, y si los lleva para allá, y es una ansiedad que nos entra y ahí es donde nos estamos dando, o sea, donde nosotros tenemos que parar y decir, no solté, o si solté ya volví a agarrar. ujú. Entonces estamos de acuerdo que soltar no es que te deje de doler, eso no es soltar porque siempre va a haber situaciones que nos van a dañar y que nos van a doler. Soltar tampoco es decir, ya lo voy a bloquear, o sea, ya que haga su santa voluntad, eso tampoco es bloquear, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, ya lo voy a bloquear porque creo, o sea, no es mandato divino, ¿verdad? Creo que así me voy a sentir mejor. Ya mejor no le voy a contestar el teléfono porque creo, o sea, siempre es creencia nuestra, ¿no? O sea, pero realmente no es algo que el Espíritu Santo nos esté inspirando, es totalmente la carne la que nos está inspirando a hacer ese tipo de cosas. Entonces, eso tampoco es soltar. ¿Qué otra cosa no sería soltar? Soltar tampoco es decir, yo ya dejé de orar por él, si Dios quiere, lo va a regresar. ¿Cómo que si Dios quiere, lo va a regresar si estás en esta lucha? Es porque Dios sí o sí lo va a regresar, no es, si Dios quiere, lo va a regresar. Si no, pues a lo mejor él ya es feliz con esa mujer, yo ya solté. No, eso tampoco es soltar. O sea, estás cayendo en un conformismo, ¿no? Y humano, carnal. Estás dejándote llevar por la soberbia, por el ego, por el dolor, por el egoísmo, por la falta de perdón, pero no estás soltando. O sea, el que digas, yo ya no oro por mi esposo, no es soltar, mujeres. O sea, hay que saber distinguir bien qué es soltar. Si Dios te trajo hasta esta lucha, y quiero que lo entiendan bien, es porque el milagro se va a cumplir sí o sí. Y sí, parte de que esto suceda es que tienes que soltar, pero no dejar de preocuparte por tu cónyuge, por tu otra parte. Es encargárselo divinamente a Dios, es creer en la providencia del Señor, es creer que Él va a hacer su voluntad y no la mía, y no va a ser a mi manera y no va a ser a mi tiempo, va a ser cuando el Señor lo disponga, cuando el Señor crea que es necesario que mi esposo regrese, cuando mi esposo tenga una conversión o cuando mi esposo se sienta libre para poder regresar, cuando se sienta en esa libertad de poder regresar y decir yo regreso porque extraño a mi esposa, porque no sé, porque me di cuenta que lo necesito, porque Dios me lo dijo, y es cuando tu esposo va a regresar, pero sí tenemos que aprender a soltar, pero no desde nuestra soberbia, no desde nuestra carne, no desde lo que nos grita el mundo. Entonces, Yo creo que ahorita decían algo muy, solo que fue fuera del aire, que escuchar a Dios es en el interior de nosotros, es un susurro, ¿no? Y tomar decisiones basadas en la carne o con la intención de proteger nuestro corazón, o sea, una cosa es no expongas su corazón, no andes buscando, no le preguntes, ¿me quieres? Porque pues te va a decir que no, o sea, ¿sí? Pero otra cosa es decir, por ejemplo, yo muchas veces he pensado, ya, le voy a poner límites. Pues no, tampoco, o sea, eso tampoco es soltar. No porque quieras ponerle límites, según tú lo vas a soltar, o sea, eso tampoco. Cuando es en la carne, como dices y como decía Lili hace ratito, es ponernos a escuchar verdaderamente a Dios. ¿Qué es verdaderamente el amor incondicional? Yo creo que a partir de ahí, o sea, de definir el amor incondicional, es como aprendemos a soltar, de que yo voy a ser buena contigo, o sea, porque así me lo manda Jesús,
porque ese es mi deber de esposa y no espero de ti nada. O sea, si tú te portas grosero, si tú gritas, si tú vienes y me provocas, contenerme y el Señor será cargo. El Señor hará justicia. O sea, Ujú, luego a veces sí creemos que nuestra carne y no nos damos cuenta que es en nuestra carne. ujú. Sí, Y en lo que... fíjate Sí, sí. perdón, Den, No, no, tú dile. creo que nos va ayudando porque el Señor no nos pide como, bueno, al menos así fue en mi caso, ¿verdad? O sea, no te pide que llegues hacia la cima de un trancazo, o sea, te va dando como escaloncitos, porque este soltar, pues tienes que aprender a soltar todo en tu vida, Ujú, todo. Entonces, primero sueltas tantito a tus hijos, o sea, nos dolía, bueno, a mí me dolía horrible soltarle a mis hijos y yo no ir con ellos. Entonces va soltando. Y a lo mejor todavía tenía ese apego a mi esposo, ujú, porque, ¿verdad? Entonces, ay, primero fue los hijos. Y luego cuando me di cuenta que estaba sola con ellos y que yo decía, es que, ¿qué va a pasar con mis hijos? Es que, entonces, estando como lo hemos dicho, que estemos en gracia, que frecuentemos los sacramentos, es como más vamos a tener esa intimidad con Dios y lo vamos a poder escuchar mejor. Entonces fue como, entrégame a tus hijos, yo estoy aquí para ayudarte, yo soy tu esposo ahora. Y siempre lo he sido, pero nunca me has visto, ¿no? Entonces, es como ir agarrándole confianza a ese Padre Celestial que tienes, a ese Cristo y decir, voy a confiar en ti, te confío a mis hijos, ahora te confío mi economía, ahora te confío a hasta que llegas a desprenderte de todo. Oye, o la parte contraria. O sea, tú dices, soltar cuando se los llevan, porque nosotras pasamos por esa situación, pero las hermanitas que sus esposos no frecuentan a los hijos y los tienen en el abandono total, también hay que soltar esa parte porque de alguna u otra manera Dios los provee. O Ujú. sea, Dios se encarga de tus hijos de una manera maravillosa y si tú haces conciencia de eso, ahí está proveyéndote. No tienes que poner a tus hijos a que le hablen a su papá o tú decirle, oye, es que, o sea, claro, hay una ley y bueno, ya ese es otro tema, pero también soltar esa parte porque Dios provee, Dios de verdad se encarga de todo, de alguna u otra forma inimaginable. Sí, Ujú. como dice Lili, ir soltando de poco a poco y son diferentes fases y formas y cosas las que tenemos que ir soltando, ¿no? Como dices, Karina, soltar la economía, ¿no? También qué difícil, ¿no? Que de repente se va el esposo y nos vemos en una necesidad a lo mejor en la que no estábamos cuando él estaba proveyendo, ¿no? Entonces también es soltar la economía a la providencia del Señor, o sea, es los hijos, es soltar la economía, es soltar mis apegos en general, pues cuando empezamos esta lucha probablemente éramos mujeres muy apegadas al mundo, ¿no? De que muchas coleccionaban que perfumes, que se compraban cosas de marca, o sea, y también tuvimos que ir soltando esa parte, ¿no? Ir soltando esa vanidad que a lo mejor nos consumía y que no teníamos otro enfoque, ¿no? Más que era esa nuestra vida, ¿no? De glamour, de vernos bien, de sentirnos bien. O sea, es difícil ir soltando cada parte de la que te fuiste construyendo fuera de Dios. Y la última sería esa, o sea, soltar al esposo, y que es la que más nos cuesta, ¿no? El tener que aceptar la situación y no dejar fluir las cosas para que Dios trabaje. Creo que esa es la parte más difícil, como el último escalón, diría Lili, eso de soltar al esposo, creo que es la parte más difícil, porque creo que parte que nos bloquea el soltar es la cantidad de pensamientos negativos que se nos vienen a la mente, o sea, ¿qué tanto estar haciendo? Pero es que por allá sí, pero es que aquí no, y si ya me hizo esto y ahora que sigue, y si anda con esta mujer, y qué tal si viene otra, y él por allá bien chido tomando y haciendo de las suyas, y yo aquí encerrada, y yo envejeciendo, o sea, una A los cantidad de, niños, de llevando y cosas. trayendo, y mientras ya él viene a gusto con su vida de soltero, o sea, nos hacemos Exacto. para aquí solas. Sí, sí, sí.
Una vez le dije a mi amiga, ok, supongamos que tú dejas la lucha, ¿no? Y te vas al mundo y vas a tomar y, o sea, ¿qué de diferente estás haciendo tú? ¿Qué de beneficioso estás haciendo para tu alma y para tus hijos al tú salir al mundo y tomar y andar con hombres? O sea, ¿qué te hace diferente? Y me dice, no, pues nada. Entonces, ¿de qué te estás perdiendo? O sea, realmente no te estás perdiendo de nada importante. Es solamente tu mente la que te está destruyendo al decirte, mira, esta sí está saliendo, tú eres joven, estás perdiendo tu juventud, pero no la estoy perdiendo. O sea, estás ganando tu juventud mientras estás en lucha, créeme. Te estás ganando más de lo que tú puedes perder allá afuera porque estás ganando el cielo, estás ganando, no sé, esas cadenas que te seguían por generaciones las estás tirando, o sea, estás ganando infinidad de cosas que no puedes ver a lo mejor en el momento por el dolor, pero estás Invaluable. ganando invaluables, mucho más de lo que estás pensando que pierdes. Y es que como eso no lo Exactamente. podemos ver de manera tangible, pues por eso nos es difícil creerlo. Si se pudiera ver con una cámara infrarroja, no, pues veríamos la cantidad de cosas que se han acumulado en este tiempo gracias al llamado que nos hizo Dios y podríamos ver del otro lado cómo está vacío, ¿no? Pero bueno, lamentablemente no lo podemos ver así, a menos que decidamos enfocarnos como que si esto que estoy haciendo es de bendición, es de bendición, es de bendición. Y bueno, o sea, y precisamente como decías de soltar, o sea, pues sí dejar que fluya, porque de todas maneras no puedes hacer nada. Y miren que a mí me ha costado un buen, o sea, ya lo saben, ¿no? Dejar que las cosas fluyan es lo único que podemos hacer, porque no, o sea, esa es la forma en la que tienes que soltar, nunca te va a dejar de doler, no, o sea, siempre, pero también si no nos duele, no rezaríamos, no oraríamos, no seguiríamos aquí, entonces pues todo este dolor pues se permanece porque necesitamos eso que nos traiga a buscar a Dios en todo momento, ¿no? Y pues tener la seguridad de que pues esto se va a acabar, así como ya pasó tanto tiempo, ya no te moriste por lo que viviste, sigues adelante, pues vas a seguir adelante con lo que estás atravesando ahorita porque también esto se va a acabar, ¿no? Pero sí es bien difícil, nada más que a veces nos cegamos y entonces decimos, no, ya no quiero. Y no, es al contrario, hay que rezar más, hay que orar más, pero pues ya que Oye, las cosas pasen. Ujú. se nos fue Vicky porque tenía una junta, Ajá. pero se me fue, le quería preguntar, pero aquí está Lili. Ustedes que ya están restauradas, porque se tocó un tema, un punto anterior que creo que es importante. Nunca les dejó de doler, ¿o sí? Nunca Nunca, deja de doler. nunca deja de doler porque es más, yo creo que te vas haciendo, o sea, duele distinto, pues no es un sufrimiento cruento como al principio, que es la crisis, que es la depresión, que no quieres comer, que bajas de peso, que se te cae el pelo, que creo que en ese momento es un quiebre, o sea, un quiebre emocional, digo, hablando co- psicológicamente, o sea, es un quiebre y ese quiebre te permitió, pues vamos a llamarlo como tocar fondo, ¿no? O sea, tocar fondo en tu vida, pero en ese momento pues no lo ves así. En ese momento pues nada más te sientes abandonada, tirada Ujú. y lo peor del mundo, ¿no? Pero pero nunca deja de ser tu anhelo en el corazón. Ya vives distinto, por supuesto, ¿por qué? Porque tienes a Dios, porque te da la alegría, porque empiezas a valorar cosas, como lo hemos dicho en otras pláticas, empiezas a ver que, que eres la niñita consentida de Dios, ¿no? O sea, que te regala un amanecer, que te regala unas flores, que te regala los árboles, empiezas a apreciar otras cosas que no veías jamás, porque vivías en el mundo. Entonces, vives distinto, porque obviamente como empiezas a llenarte de Dios espiritualmente, pues das amor, o sea, te brota dar amor porque estás recibiéndolo, ¿no? O sea, yo les digo que cuando están ahorita en la lucha, siempre seguimos en lucha, que era lo que también estábamos hablando el otro día. Ajá. Siempre seguimos en lucha, o sea, pensamos que llega el esposo y ya, se acabó. No, seguimos en lucha porque es una lucha Con nuestra uno mismo. contra nuestras tendencias. O Ujú. sea, no quieres volver
a ser la misma persona que eras. Y Ujú. siempre estamos con esa fragilidad humana de volver a ser lo que éramos, la contenciosa, la gritona, la que está checando a ver si no se fue, si no llegó, si se está metiendo al baño a hablar, si... Es Entonces, seguir soltando, seguir soltando. exactamente. Y no lo puedes hacer tú en tu carne. Entonces, tu ancla siempre tiene que ser Cristo, siempre. Entonces, nunca deja de doler. Sí hay una alegría que es un regalo maravilloso que pues, pues es lo que siempre has anhelado, porque pues bueno, regresa el esposo, la familia, sientes que Dios pues es su momento, aunque ustedes mismas saben que a veces no sabes que ya llegó el momento, o sea, tú sigues pensando, pues no, no sé si el esposo se va a quedar, Y ahora sí ya es el bueno. porque empiezas a vivir en la divina voluntad, si Dios quiere que se quede, y era lo que iba a decir ahorita que estabas hablando de la temporalidad. Qué Ujú. bueno es saber que todo es temporal, nada es permanente, solo Dios permanece. Entonces, aprender a vivir así te hace que aunque no haya regresado tu esposo, ya estés viviendo en paz. A lo mejor pues te sigue doliendo que no esté, compartir las cosas cotidianas, o sea, pero espiritualmente te sientes muy amado por Dios, porque luego ya que regresa el esposo, pues ya no tienes el mismo tiempo para que tenías con Jesús, esa intimidad que tienes con Jesús. Yo creo que si a mí me preguntaran qué hubieras hecho diferente en tu lucha, me hubiera preocupado menos por cuándo va a regresar, cuándo será el día. O sea, hubiera confiado mucho más y hubiera aprovechado ese momento solita con Jesús, porque luego ya lo tienes que repartir con tus hijos, con tu esposo, y tienes ahora que estar sembrando, predicando, porque el esposo no regresa, el mío, abierto pues a la A ver. palabra. Tienes que predicarlo con el ejemplo, tratar, ¿verdad? Obviamente, uno es frágil, ¿verdad? En la medida de lo posible, de estar ejercitando las virtudes, la paciencia, estarlo escuchando que pues muchas veces siguen en el mundo y tú tienes que escucharlo paciente y amorosamente como Jesús lo escucha. Quisieras decirle, eso no vale nada, voltea a mirar a Jesús, es la vida, es un amor que no te estás perdiendo, pero tienes que ser paciente, porque Como Jesús fue con nosotros. Porque exactamente, cuántas veces hemos caído, cuántas veces hemos dicho, ya, Señor, ya no puedo más, ya. sí, Te dice, mi reina, mm, aquí no se vale rajarse. Que a eso iba, o sea, por ejemplo, ahorita tú me dices, siempre duele, pero duele diferente. Y lo conecto con la parte ahorita que hablábamos de soltar. Yo les decía en la semana, es que siento que es como, o sea, que si yo tuviera la fe que tengo de que cuando mis hijos hacen un berrinche por algo que yo sé que va a pasar y que no tienen por qué estar haciendo ese berrinche porque va a pasar, mi rey, o sea, no sé, ya se acabó el capítulo, pero sigue otro. Y ellos sufren porque ya se acabó el capítulo que están viendo. Yo siento que así nos ve Dios, ¿no? O sea, mi reina está sufriendo, pero aquí está, o sea, te lo voy a traer. Si tuviéramos esa fe o esa, que deberíamos de tenerla, deberíamos, o sea, porque la certeza está, aquí estamos y la certeza está. Si tuviéramos esa fe de verdad de que el esposo va a regresar porque estamos haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, sufriríamos menos. Que creo que es la diferencia que dices tú. Sí duele, pero ya no duele igual porque vas madurando en la fe, Sí, no, o ¿no? sea, totalmente. también eso, cuidar, ¿no? Que sí nos va a doler siempre, pero no puede seguirnos doliendo en el enojo, en la frustración, en el por qué él es feliz y yo no, porque entonces estamos atoradas. Entonces es mucho como examinar nuestro corazón de qué, por qué no puedo soltar, qué es lo que aún me retiene para trabajar en esas áreas, porque finalmente Dios se encarga de todo, pero también nosotros lo que nos toca pues es trabajar en nuestros propios defectos de carácter. Y entre esos está pues el entender que, o sea, perdonar
es lo principal, que ya hemos hablado en otros capítulos, pero también, o sea, soltar es eso, ya lo perdoné, ya ahora sí, en un corazón pues sano, que de todas maneras Jesús siempre va a trabajar en nuestro corazón, pero decir, pues sí, o sea, la verdad a veces nos aferramos tanto al control, a mirar, a que ya pase, a que esto, que lo otro, que entonces no dejamos que las cosas fluyan, estamos ahí deteniendo el flujo del agua como si le pusiéramos un tapón, ¿no? En vez de dejar ya está bien, ya, que pase lo que tenga que pasar, porque de todas maneras me voy a restaurar. O sea, es muy difícil, es muy fácil de decirlo, pero muy difícil llevarlo a cabo, pero es que esa es la única forma, porque ya no estás soltando en el ego, ni en el enojo, ni con el afán de controlar así de, ya lo voy a bloquear, porque eso me da paz, pero estás de alguna manera tratando de manipular su decisión, su comportamiento, tratando de crear un efecto en él. Ya no le voy a dejar que venga a la casa, porque pues sigue afuera, ¿no? Sigue con la mujer extraña, pues ya que no venga a la casa. Entonces estás evitando que Dios está permitiendo que vaya a la casa por algún propósito. Entonces tú no, pues tratar de crear en él un efecto pues entonces no estás soltando también. O sea, sí pasa. Ahorita lo decimos muy fácil y con las emociones dominadas, pero a mí me ha pasado de que, oye, pues no voy a poder ir porque tengo un compromiso. Y claro que tengan ganas de decirle, pues ya no vengas, o sea, ya no te aparezcas hasta Sí, dentro del mes que al entra. final. Claro, pero ¿te quieres restaurar o no? O sea, Sí. Es que, ¿sabes qué? Creo yo que hablan mucho, a veces las veo en el chat, y hablan mucho de la libertad. Es que él está en la libertad, es que él no sé qué está disfrutando de su libertad. Es que todos somos libres. Yo Sí, soy libre, libre de elegir qué decido creer. sí, Yo decido también. creerle a Dios o de Ujú. qué voy a estarme alimentando. Porque si yo voy a estar como poniéndole trabas a la promesa que Dios me puso, pues olvídate, el mundo así me va a bajar la fe. Sí. Porque entonces, ¿a qué decido ponerle atención? ¿Y de qué decido alimentar mi corazón? Porque de eso se va a alimentar mi mente, mi pensamiento y mi Ujú. actuar. Es así una secuencia, ¿no? Si yo Ujú. decido alimentarme de pensamientos positivos, si yo veo testimonios de restauración, si yo leo la palabra, si yo me voy al Santísimo y decido alimentar mi día en contacto con Jesús, naturalmente Él me va a regalar dones, Él también me va a apapachar, porque yo yo estoy en esa relación. Es mi decisión y es mi libertad. Entonces, a Claro. veces, si a la otra persona decimos, es que está libre, es que yo también soy libre. Y es que amar no coarta nuestra libertad. Al contrario, amamos en libertad. Ajá. Entonces, estamos como a veces utilizando mal pues los conceptos de libertad. De hecho, yo estoy más libre que mi esposo porque mi esposo está en pecado y eso lo tiene atado, aunque él no lo sepa. Así es, justo, es lo que decíamos en la consagración a María, o sea, lo que dicen, no decimos, lo dicen, o sea, justo eso, limpiarte del espíritu del mundo, que es creer en una falsa libertad, que en realidad es una esclavitud al pecado, al mundo, que es en la que están los esposos pródigos, ¿no? Y uno, pues, está ahí tratando de salir también de esa esclavitud, de todo lo que nos cargamos y buscar pues la libertad en Cristo, que eres el único que nos la puede dar, ¿no? Pero como bien dices, o sea, en nuestro libre albedrío nosotros tenemos el decido creerle a Dios y entonces, ¿qué tengo que hacer para alimentarme de eso? Sí, claro, porque digo, nos ha pasado a todas. Vas a una reunión y todo el mundo te dice que pues, ¿qué estás esperando? O sea, que no te vas a rehacer tu vida. Tú dentro de ti dices, pues ya lo estoy rehaciendo, pero pues no es con alguien más, ¿no? O sea, de hecho Ajá. la estoy rehaciendo más bella, Sí, más de lo que me imaginé. sí, exacto. Pero si te pones a escuchar eso, pues luego eso te va a estar dando vueltas en la cabeza y decir, ay, sí es cierto, qué tonta. Y cómo pues estoy siendo tan sumisa, pues Y qué entonces bueno empiezas a querer controlar, a querer ya apresurar las cosas y otra vez, como dice Caria, a meter las a manos, ¿no? tomar el control, como si tú tuvieras esa omnipotencia que tiene Dios para decir, si yo hago esto, Él va a hacer lo que sigue. No Sí. podemos, o sea, no podemos, tenemos que soltar eso de nosotros, esa soberbia de querer creernos Dios, eso es ser soberbio.
creerme al nivel superior de Dios, un diosito, soy yo un diosito. Entonces, por eso va en contra de la fe, porque fe es, me entrego, Señor, lo que tú quieras de mí. Luego ni cuenta nos damos, oye, y las cosas que sin querer hacemos, pero que las hacemos al fin. Y también Dios las permite, porque a Sí, o veces sea, nos estamos creyendo que, sí, ya me siento súper bien. ¡Pum! Vienes para abajo. que ¿Por es qué? Pues normal, o sea, es normal caernos, nunca les hemos dicho que no, o sea, cáiganse, pero levántense en la fe nuevamente. Créanle más a Dios, poco a poco en cada confrontación le vas creyendo más a Dios. Bueno, y sí, si decides, porque hay quienes se le creen menos, ¿no? Entonces, ya, Era, aquí que era estamos hablando de lo eso, que- Den me ha visto caída y recaída y chillando y berreando. ¿Por qué? Porque Liliana quiere hacer su voluntad también. Y todas somos humanas, o sea, sí, nos nos ven pasa, ahorita claro. hablando así, pero no, cuesta mucho. Ujú. Oye, era lo que les quería compartir, que yo he aprendido de Den, o sea, que pues todas nos hacemos nuestras historias de terror, ¿no? Y nuestra lógica mundana nos dice, es que, pues, si 1 más 1 es 2, esto es esto, es esto. Y a veces que les platico, me dicen, Den me dice, a ver, o sea, yo prefiero creer en esto y me saca la historia de Walt Disney y Sí. hace que, "Uy, pero es que no tiene lógica, o sea, Sí. yo lo conozco y sé, o sea, sí, me dice, probablemente, pero yo prefiero creer esto porque es más sano para mi corazón, porque lo estoy declarando y porque así va a ser. Y al principio yo decía, ay, no, me desesperaba, pero hoy creo que es la manera más sana de actuar y de pensar. Y públicamente, gracias, Den, porque, y las invito a todas a hacer lo mismo, de verdad, o sea, cambiemos nuestra mente, porque en vano trabajan los albañiles y el Señor no edifica la casa, y Y ahí como no va a haber... pequeño testimonio así rapidísimo, o sea, yo les digo, yo también eso hago, por eso te lo digo de, no, es que aunque esté allá, está pensando en mí, estoy segura que está pensando en mí, no está tranquilo, no sé qué. Y sí me ha pasado que de repente mi marido me ha contado, no sé, cosas que yo sé o que ha estado por allá y de repente me sale con algo y me dice, es que me acordé de ti en este lugar, me acordé de ti de cuando fui a no sé dónde. Y entonces yo luego digo, ya ves que sí, o sea, habrá estado por allá, pero pues obviamente Dios le va a poner siempre en la cabeza que tiene una esposa, así como con todos, ¿no? Y no es negarte a la realidad, o sea, sí, sabemos que están en una doble vida, sí, pero eso no es la verdad de Dios porque es algo construido en la mentira y en el adulterio. Y la única verdad es lo que Dios te ha dicho, entonces mejor aliméntate de eso, ¿no? Y bueno, o sea, sí es bien difícil. Yo también me he hecho en Netflix, me dice Vicky, películas de amor para ellos y a veces les hacemos historias más interesantes a ellos con las mujeres esas que con uno. Y entonces dices, pues no, o sea, también eso hay que soltarlo, ¿no? O sea, no lo puedo controlar, lo que sea que haga, no lo puedo controlar, pero ¿para qué estoy piense y piense en todo lo horrible que puedan estar Lo haciendo? único que podemos controlar es nuestra libertad de elección. Y Ujú. nuestra libertad de elección es, decido creerle a Dios. Decido creerle. Oye, pero es que esta persona se ve que cero cree en Jesús, cero tiene, mira, es un bebedor, es un esto. Decido creerle a Dios. Decido creerle ciegamente a Dios. Así nos prueba Dios en la fe. No sé, así es, Él es, así nos lleva al border para hacer crecer nuestra fe y para que Él se glorifique, por supuesto. Ah, sí, claro, porque pues a través de las circunstancias más complicadas, pues ¿cómo vas a saber que lo resolvió Dios si no lo hubieras visto tan difícil? ¿No? Así es. O sea, sí duele un montón, pero pues es que incluso ahí con todo lo que te duela, que está bien que te duele y tampoco te lo reprimas, exprésalo y sácalo como ustedes me dijeron una vez, o sea, déjalo ir, está bien que te sientas molesta, que te sientas, súfrelo, pero que eso no te quite la fe, o sea, No, esto de todas maneras ni se va. te quedes mucho rato ahí, o sea, porque
dice también en la Biblia, y Dios se metió a la cueva a buscar a Elías, o sea, Elías, sal de ahí. No podemos quedarnos, o sea, sí se vale reconocer nuestras emociones, validarlas, porque en ningún momento les decimos, ay, no se vale que te sientas triste, o no se vale que te enojes, o que te frustres. No, sí, reconócelas, valídalas, pero dale la vuelta, o sea, no te estaciones en la emoción, porque entonces sí vas a raíz en tu corazón y te vas a amargar peor. Esa también es una, o sea, vuelvo a lo mismo, ¿qué eliges? Eliges vivirte Ujú, lamiéndote las heridas y victimizándote cuando tenemos cosas seguras en la vida. Todos sufrimos, todos. Nosotros estamos sufriendo esta ruptura matrimonial, pero hay gente que sufre otras cosas. O sea, ujú, venimos a sufrir y hay injusticias. No podemos cambiar, así es la vida, pero ¿para qué? No el por qué me pasa, por qué yo si soy tan buena, porque hay también nuestro orgullo y la soberbia ahí, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué me quiere decir Dios con esta circunstancia de vida? ¿Qué me quiere seguir enseñando? No me he ujú. restaurado. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me voy a fortalecer yo en esto? En la paciencia, en la espera, en soltar, o sea, hay tanto que tenemos que trabajar que a veces dices, Oye, Lili, estás tocando un punto bien importante que desde hace rato quería tocar. Eh, Luego nos sentimos las buenecitas. Yo tan buena, yo que no dejo de orar, yo que voy a misa todos los días, yo que ya me lo perdoné de todo. O sea, no, aquí, bueno, nada más Dios. Ujú. O sea, de verdad, tenemos que seguir trabajando nosotros y checar, a ver, ¿tú querrías vivir contigo misma y así quieres que regrese? Sí, o sea, es que incluso, bueno, lo platicamos ahorita antes, incluso aunque nos salieran muchas virtudes y fuéramos muy buenas, no son nuestras. No. Nada viene de nosotros, somos carne y traemos una herida de, bueno, pues eso también es parte del catecismo, ¿no? O sea, traemos nuestra herida del pecado, que tenemos una tendencia al pecado, nos gusta, aunque sabemos que es la malo, concupiscencia, la ujú, la tendencia. concupiscencia. Entonces, esa es una tendencia que no nos vamos a quitar. Entonces, lo único que podemos es tratar de ser un instrumento para que Dios sobre en nosotros y podamos ser ese evangelizador que Él quiere en un día, ese buena madre que quiere que yo sea, esa buena hija, ese, no sé, esa Esa persona mujer que le clave. ayuda a alguien en la tienda y no Ujú. sabemos, pero no somos nosotros. O sea, siempre entender que cuando tenemos una inspiración, incluso para orar, no somos nosotros, es el Espíritu Santo que toca nuestro corazón y nos inspira a hacerlo. Pero de nosotros, siempre tratar de vivir en esa humildad, de decir, Señor, soy tu pluma, haz de mí lo que tú quieras, porque tú eres el poeta, ¿no? Así es, Y entonces, aunque seamos muy buenas, pues no, o sea, no viene nuestro. claro. Bueno, pues eso es todo por hoy. Espero que haya sido de ayuda y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.